El tema se llama No somos mejores que el viejo Israel. Es algo que el Señor me fue ministrando a mí y decidí escribirlo. Y bueno, lo utilizamos como prédica en esta ocasión. Entonces, yo voy a ir hablando en base a un conjunto de versículos bíblicos. Si desean, les invito a que los vayan apuntando, porque a mí me gusta como hablar basado en la palabra. No me gusta decir solamente mi opinión, sino lo que dice la palabra de lo que yo leí o lo que yo entendí. Entonces les invito a que lo apunten y así constatan todo lo que yo les estoy diciendo y dicen, ah, sí, mira, eso sí estaba ahí. Sean bien juiciosos cuando alguien le predica, eso es muy importante. Bien, no sé quiénes también son nuevos en la palabra. Yo cuando era nueva en la palabra recuerdo que la primera vez que estaba leyendo sobre el Antiguo Testamento, que realmente para mí era muy difícil al inicio, ya luego como que lo fui entendiendo, como que leía la salida de Israel de Egipto, los 40 años que duraron en el desierto, y me sorprendía por todo lo que pasó al pueblo de Israel. Pero más aún me consternaba lo que el Señor tuvo que pasar con el pueblo de Israel. Mire, sinceramente yo cogía pique con el pueblo. Yo leía y yo me enojaba, y yo, pero es que no es posible. Pero bien, ahí le voy a entrar en qué me enojaba yo con ellos. En Éxodo 32:9 dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y es fuerte lo que pasó, señores. Y le voy a decir cosa por cosa. Un pueblo que durante 40 años no se le desgastó la ropa o el calzado. Fueron alimentados por Dios con alimento del cielo, alimento que más nadie ha conocido, solamente ellos. En Éxodo 16, 14 al 15 lo pueden encontrar. Alimentados con aves que el Señor les llevó para que comieran. En Éxodo 16, del 12 al 13 lo pueden ver. Pues hacía su sed en el desierto, eso lo pueden ver en Éxodo 17, 6. No voy a leer cada uno para no extenderme mucho, por eso les estoy diciendo cuáles son, así lo pueden ver más adelante. Y fueron llevados y guardados por una nube del Señor en el día para no ser quemados con el sol tan fuerte, y por una columna de fuego para que su camino fuera iluminado en la noche. Éxodo 13, 21, 22. Tan grande era la misericordia de Dios, o es la misericordia de Dios, y en ese momento era más grande todavía, porque, señores, el pueblo de Israel en ese momento casi veía a Dios, o sea, lo veía en una nube, lo veía en una columna de fuego. Eran maravillas que realmente nosotros no apreciamos tanto, y ellos como que eran muy tercos, ¿verdad? Como que wow. Entonces, el Señor hizo maravillas por su pueblo, como nunca hubo y nunca ha habido más. Pero ese pueblo se quejaba, Dios mío, cuánto se quejaba. Apenas salieron de Egipto, y ante la primera prueba, que es que se detuvieron ante el Mar Rojo, que venía el faraón con su séquito, ahí ya estaban quejándose que el Señor lo trajo aquí para ahogarlo a todito y que el faraón lo va a matar. Pero Dios mío, es verdad. Eso está en Éxodo 14:11. Camino del desierto. Entonces el Señor abre el mar, ellos pasan, cierra el mar, cae sobre faraón y todo su guardia, y luego camino en el desierto. Después saltan que el Señor lo va a dejar morir de hambre. Éxodo 16, del 1 al 3, lo pueden ver. Y entonces el Señor les alimenta, le manda pan, le manda aves, y no bien tenían el pan en la boca y ya estaban gritando porque iban a morir de sed. O sea, tenían el pan en la boca acabado así de comer, y ya estaban llorando porque iban a morir de sed. Dios mío, eso fue en Éxodo 17:3, lo pueden ver. Entonces recuerdo que yo me enojaba con el pueblo de Israel, me sorprendía como cada cosa que pasaba, cada milagro que el Señor hacía, y ellos volvían a quejarse por otro tema o por otro tema. Incluso se quejaban por cosas que ya se habían quejado anteriormente, sabiendo que el Señor ya le había provisto. Y me decía,
Pero Dios mío, tú pasaste muchas cosas con esa gente. Era un pueblo, como le dicen algunos niños, no sé si ustedes han escuchado, alta demanda. Hay niños que le dicen que alta demanda porque rinden como solo Dios sabe. Necesitaban atención 24/7 o se desviaban del camino. Si no estaba el Señor ahí haciendo milagros todos los días y haciendo algo a través de Moisés o de Aarón, se desviaban de una vez del camino. Como sucedió cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde el Señor le mandó los mandamientos y las leyes que debía cumplir el pueblo. Cuando Moisés volvió al pueblo, ya estaba adorando un becerro. Incluso lo hizo Aarón el becerro, a petición de ellos. Eso está en Éxodo 32:1-5. Esa vez hasta Moisés se enojó y rompió los mandamientos, las tablas, señores. Hasta él se enojó. Y todo esto solo era camino a la tierra prometida. Recordando también que ellos duraron 40 años por todo eso que hicieron y porque estaban idolatrando. Entonces el Señor dijo, esta generación no va a tocar la tierra prometida. Sus hijos fueron los que tocaron la tierra prometida. Hasta que no terminó con esa generación, no llegaron. Ya en la tierra prometida, tampoco cumplieron el mandato del Señor. Era un pueblo muy terco y rebelde, porque ya estaban allá y el Señor le dijo, con esta gente no se mezclen. O sea, quítenle esta tierra es de ustedes, yo se la di y yo voy a estar con ustedes y los voy a defender. Y aún así, incluso hicieron paces con otros pueblos. Pero bien. Pero ¿por qué hago la alusión de que no somos muy diferentes del pueblo de Israel antiguo? Y ahí fue como que me cortó a mí, porque realmente, aunque yo cogía pique al principio con eso, en el transcurso del tiempo, ya tengo como 6 o 7 años en el camino del Señor, gracias a Dios, me doy cuenta que nosotros volvemos a hacer las mismas cosas que ellos hacían. ¿Qué caracterizó a ese pueblo que aún en nuestra generación se repite? Primero, el pueblo conocía el poder que tiene Dios y aún así no se rendía totalmente a su reinado. Tanto así que al poco tiempo ya estaban pidiendo un rey, cuando su rey era el Dios Todopoderoso. O sea, cuando ya estaban en su tierra prometida, estaban pidiendo un rey al poco tiempo, siendo el Dios Todopoderoso quien le guiaba en todo momento su propio rey. Eso lo pueden ver en 1 Samuel 8, del 5 al 8. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, aún conociendo el poder inmenso de Dios, hemos decidido apoyarnos en un humano antes que rendirnos al poder del Creador? Y en esto incluye apoyarnos en un siervo de Dios, que puede ser de buena palabra, pero sigue siendo inferior al Todopoderoso. A veces recurrimos a un hermano, a veces recurrimos a otra persona, a veces recurrimos al banco, sabiendo que el Dios al que le servimos es todopoderoso y todo lo puede. Creemos que porque le vemos y sabemos lo que Dios ha hecho por esa persona, podrá ayudarnos. A veces creemos en otra persona simplemente porque el Señor ha hecho cosas a través de esa persona y ya por eso podrá ayudarnos. Pero hay cosas que solo Dios nos puede ayudar. Él tal vez ponga una persona, pero es Él que pone la persona, no tú que lo buscas. No digo que está mal consultar a una persona de Dios, siendo muy sabios en quién confiar, pero nunca debemos poner nuestros ojos en la persona o que toda nuestra fe esté en la persona y no en el amo y Señor de todas las cosas, que es Dios. Segundo, el pueblo se alejó de Dios y se fue tras los ídolos. Dioses que no conocieron sus padres, dice la Biblia en Jeremías 19:4. Aunque no nos percatemos, siguen habiendo ídolos de carne y hueso o de pensamiento, como son familiares, personas, el dinero, el trabajo. Mientras escuchaba una prédica que dio la pastora sobre el alfarero, pensé en la tecnología como un ídolo. Ahí me abrió la mente. Y la tecnología realmente es un ídolo que a veces nosotros tomamos. Y es un ídolo que realmente nuestros antepasados no conocieron. Y como dice la palabra, donde está tu corazón está tu tesoro. Es importante saber dónde está puesto nuestro corazón. Eso está en Mateo 6:21. La tecnología es una muy buena herramienta y es muy necesaria. Se lo digo yo que trabajo con tecnología todos los días. Pero
¿Le estamos dando más importancia a la tecnología que a Dios? ¿Estamos más pendientes en a quién vamos a impactar con la palabra o buscar tiempo con Dios? Y si no es la tecnología, ¿existe alguna persona que ocupa más tiempo en nuestras vidas que el Señor? ¿Será el trabajo o la universidad que nos consume tanto tiempo que no podemos dedicarle tiempo al Señor? Esas son como preguntas que yo me iba haciendo. Esas eran preguntas que yo me iba haciendo sobre la idolatría, que en este tiempo todavía hay. Antes incluso lo escribí por el hecho de que yo leí ellos que idolatraban cosas físicas, el becerro, por ejemplo, que mandaron construir. Pero nosotros aún idolatramos. No hacemos becerros, pero el celular, Netflix, hay veces que yo consumo demasiado tiempo en Netflix, yo misma lo digo. Y yo digo, Señor, esta semana voy a bajarle porque que no es posible. Instagram, Facebook, bueno, Facebook no tanto ya. Esta generación no usa Facebook, Instagram, por ejemplo. Pero bien, debemos de hacer ese pensamiento sobre lo que le estamos dedicando más tiempo. Tercero, el pueblo de Israel no cumplió con los mandatos y el propósito de Dios para su pueblo. Israel no solo aceptó vivir con quienes el Señor dijo que eliminara de la tierra, y de quienes les dijo no vivan ni confraternicen con ellos. El Señor escogió a Israel como el pueblo para su gloria y su honra, para que toda la tierra conociera al Dios verdadero. Pero Israel rechazó su propósito al abandonar esos caminos del Señor les tenía y no cumplieron sus mandatos. Al no ser buen testimonio de Dios para otros pueblos, sino que fue vergüenza de Dios por largo tiempo. O sea, al ellos confraternizar con otros pueblos que idolatraban peor, o sea, horrible, que rendían culto de una manera muy fea, sacrificaban a sus hijos, era algo horrible. Hacían unos pecados muy feos, de verdad. Si ustedes investigan, lo van a ver. Eso está en Josué 23, del 5 al 7. Ellos cayeron en vergüenza delante del Señor. Y tenía el Señor que volver a encaminarlo, y por eso comenzó a enviar los jueces. Más adelante lo van a ver luego de que pasen ese tramo, para que vuelvan el pueblo al Señor. Y eso pasa recurrentemente en la historia de la Biblia. Josué 23, 5 al 7, exacto. Gracias, Francesca. Entonces, aquí hay dos puntos. Uno, la desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Cuántas veces hemos desobedecido la palabra directa de Dios a nosotros? Ya sea porque la pastora lo dijo en una prédica o estamos en el ministerio y la prédica te dice a ti, mira, la tecnología, ya te lo he dicho 5 veces, que tú me la estás idolatrando demasiado. ¿Cuántas veces estamos desobedeciendo al Señor a través de una prédica o de un profeta? Porque incluso hay profetas que directamente te dicen, tú estás haciendo X, Y cosa que al Señor no le gusta. Y nosotros seguimos haciéndolo. Importante es como saber qué estamos haciendo. ¿Qué no cumplimos dentro de su ordenanza? Y cuando leemos la palabra que dice perdonar a tu hermano, ¿lo estamos haciendo? ¿O el orgullo nos vence? Ahí hay un mandato importante del Señor. Y es tan importante ese mandato, el de perdonar, que no es por Dios que lo hacemos. Él nos lo manda por nosotros mismos, porque perdonar sana. Y no solo para ayudar al otro, porque sí sana al otro, pero hay veces que el otro sigue haciendo su vagabundería. Pero es porque te sana a ti, sana tu corazón. Por eso es tan importante perdonar y por eso cada mandato del Señor tiene un propósito. Y el segundo punto de lo que le comentaba es que ¿cuántas veces hemos dejado a un lado el don que Dios nos ha dado en lugar de usarlo fielmente para su gloria y su honra? Y no hablo de solo los que adoran, por ejemplo, sino que hay gente con don de profecía que no lo utilizan conscientemente por temor a que una persona diría, o personas que tienen el don de sanidad y no van a orar por enfermos, tal vez porque les da vergüenza, o personas con un don de predicar que prefieren hacer
Tal vez conferencias seculares, porque hay gente que tiene un don de habla buenísimo, ¿eh? Pero también son personas que pueden predicar perfectamente y prefieren dar conferencias de temas seculares en lugar de dedicárselo al Señor. Y ganar almas para el Señor Jesucristo. Y así hay muchos otros dones que tal vez no lo estamos utilizando y sabemos que el Señor los puso para nosotros. Así mismo era Israel. Tenía a Dios de su lado, quien le dijo que pelearía por ellos en todo momento, y lo abandonaban. Y 4, Israel dudó de lo que Dios podía hacer por ellos. Cuando el Señor solicitó a través de Moisés un grupo de personas que fueran a evaluar la tierra que les daría en heredad, al ver gigantes en esa tierra, fuertes, por más que vieron que ahí había miel, que ahí habían frutas grandísimas, que ahí había buen terreno, la mayoría dudaron de que el Señor tenía el poder de conquistar esa tierra a través de ellos. Y dudaron del poder de quien estaba con ellos. Eso está en Números 13, del 27 al 29. Y siendo sincero, ¿cuántas veces hemos dudado del poder que tiene nuestro Dios? Cuando nos enfrentamos a un problema, lo primero que hacemos es llorar y quejarnos, diciendo, ¿por qué a mí, Dios mío? Ay, Señor, ¿por qué? Un ejemplo sencillo. Que te quemaste en el primer parcial de la universidad, a los que están en la universidad, o en un examen del colegio, los que están todavía en el cole. Y tú te quejas, peleas, que el profesor esto, que el compañerito no te dijo. Incluso, hay veces que pasa en la universidad, yo lo pasé, tú decides retirar la materia, atento a ti, porque si ya te quemaste en el primer parcial, tú no vas a pasar esa materia. Sin haber orado y sin haber conocido el propósito del Señor. Eso pasa. Eso sucede. Estamos obrando en ese momento, cuando hacemos algo así, estamos obrando sin recordar quién fue que nos llamó y que el Señor tiene un propósito perfecto para cada cosa que pasa. Claro, no digo yo que si tú te quemaste en el examen porque no estudiaste, fue que el Señor quiso y tenía un propósito con eso. No, espérense, es otro 500. Si usted estudió y se fajó y aún así le fue mal, tal vez el Señor tiene un propósito contigo. O tal vez el Señor tiene un propósito para que tú estés en esa clase, tal vez por un compañero. Lo importante es orar. Cuando pasan situaciones así, un problema, una situación, es orar y saber que el Señor tiene el control. Y si el Señor quiere que tú retires la materia, Él te lo va a decir porque te va a dar paz. No actuar impulsivamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo lo traemos a nosotros? Primero, rendirnos ante Dios. Reconocer su grandeza y su poder. Reconocer que Él es nuestro Dios, que es a quien debemos consultar, en quien nos debemos de apoyar. Nuestro guía y sustento es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ezequiel 34, del 30 al 31, dice, y reconocerán que yo soy el Señor, su Dios, y que ellos, los israelitas, son mi pueblo, oráculo del Señor Dios. Ustedes son mi rebaño, las ovejas que apaciento, y yo soy su Dios, oráculo del Señor. El Señor te está hablando a ti, iglesia. Te está hablando a ti, a cada persona que aceptó al Señor como su pueblo. Tú eres su oveja y Él está contigo en todo momento. Y la gente va a reconocer que está Él contigo. Otra cosa que podemos aprender es que hagamos una introspección. Identificar a qué le estamos poniendo más el corazón que a Dios. ¿Quiénes son esos ídolos que nos están impidiendo acercarnos al trono de la gracia? ¿Será la tecnología? ¿Serán mis amiguitos, los canchanchanes? Yo no sé si eso se dice todavía. Bueno. ¿Serán los padres? ¿Será la universidad? ¿Será lo que tiene el trabajo?
será el deseo de ser reconocidos, porque hay veces que queremos que nos reconozcan y hacemos cosas que no son de Dios. Eliminemos esos baales de nuestras vidas. Pongamos en el lugar de gloria a quien gloria merece y alejémonos de aquello que nos es ocasión de pecar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él nos pone a nosotros en altos lugares. Mateo 6:20 nos dice: acumule más bien riquezas en el cielo, donde no se apolillan ni se echan a perder, y donde no hay ladrones que entre a robarlas. Y el 21 dice: pues donde tengas tus riquezas, allí tendrás también el corazón. Muy importante, y creo que el Señor lo repite, el Señor lo repite en varias partes de la Biblia, que nosotros dediquemos tiempo a las cosas del Señor, a lo que realmente enriquece, que a las cosas del mundo que se pierden. Y si, por ejemplo, los amigos, miren, una de las cosas que a uno le queda son la memoria de los amigos, realmente. Por ejemplo, de un trabajo a otro, yo que he cambiado de varios trabajos, lo sé. Pero hay amigos que son por el momento y no debemos de idolatrar amigos. Hay amigos que van cambiando, que son alguien muy chévere de tener cerca, pero no deberíamos de tenerlo como el primer lugar. Porque hay un amigo que es el único que no te va a fallar. El único que va a estar contigo en la buena, en la mala, en la peor, en la no tan bonita, en la que tú estás llorando con jipío y con los mocos hasta aquí abajo, y se llama Jesucristo. Es el que siempre va a estar contigo. Y qué mejor amigo que Él, que te aconseja, que te guía, que te habla. Es muy lindo tener al Señor como mejor amigo, de verdad que sí. Romanos 13:14 dice: al contrario, revístanse de Jesucristo, el Señor, y no fomenten las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. Otro puntico que podemos aprender del pueblo de Israel es que debemos de acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado. Obedeciendo sus mandatos, carguemos la cruz de Cristo, que no es pesada, dice su palabra, Deuteronomio 30:14. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirla. Y muy importante la parte de para que puedas cumplirla, porque a veces la leemos por arribita y cumplimos con que la leí. Pero queda muy claro que dice la segunda parte, para que puedas cumplirla. Porque los mandatos del Señor son buenos y son agradables para nosotros. Aunque en el momento digamos, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer eso? Como que perdona 70 veces 7. Ay, pero Él sigue molestándome. 70 veces 7. 70,000 veces 7, si tú quieres. O si no, también hay otra parte en la Biblia que dice que de aquello que te haga pecar, aléjate. Si te va a hacer ocasión de pecar, mejor aléjate. Por ejemplo, hay personas que así mismo te enojan a cada rato. Pero si tú no tienes que compartir con esa persona, criatura del Señor, evítalo. No busques pecar. Bueno, y por último, otro puntico que aprendemos es que seamos conscientes de nuestro obrar. ¿Cuáles dones el Señor nos dio como cristianos? ¿Cómo lo podemos poner a disposición del Señor? ¿Cómo podemos poner nuestras vidas para su propósito? Recordemos quiénes somos y que esos dones que tenemos los dio justamente el Señor para Él, para su vida, para su propósito. Y bien, ¿en qué sí nos diferenciamos nosotros del viejo Israel? Y es en que hoy tenemos la oportunidad de dejar esa testarudez que ellos tenían y obrar según los mandatos de Dios. El Señor les dio a ellos muchas oportunidades y las dejaron caer.
Pero tú y yo hoy tenemos esa oportunidad de abandonar todo eso que nos está alejando del Señor y de venir a sus pies y buscar agradarle a Él, porque no hay nada más bello que agradarle al Señor. Joel 2:13 dice: rasguen su corazón en lugar de sus vestidos, vuélvanse al Señor su Dios, que es misericordioso y compasivo, lento para airarse y lleno de amor, siempre dispuesto a no hacer el mal.